buenos días a todos los que nos acompañáis hoy en este evento en la Fundación Telefónica, en este espacio tan querido para nosotros, tanto aquí en presencial como online. Welcome to... Bienvenida a la señora Ellen Johnson Sirleaf. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es una oportunidad fantástica para nosotros. Junto con Women in Legal World y junto con el Club de Madrid presentamos este evento que para nosotros se enmarca dentro de una semana muy relevante, donde está el Día Internacional de la Mujer, y hemos hecho multitud de actividades orientadas a traer mujeres referentes de todos los ámbitos que nos inspiren a todos y que sean un ejemplo a seguir por todas nuestras niñas y nuestros jóvenes, que la mujer tiene un papel muy importante en todos los sectores de la sociedad. Hemos tenido en estos días mujeres científicas, creadoras, escritoras, pensadoras, tecnólogas, líderes de muchos lugares del mundo que han querido generosamente compartir sus conocimientos, su experiencia y ser personas que realmente muestran el potencial de la mujer y lo importante que es su presencia en todos los estamentos de la sociedad. En la Fundación no solo trabajamos en favor de la mujer durante esta semana en la que tenemos este Día Internacional, sino durante todo el año. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, por un lado, impulsando esa visibilidad de mujeres que marcan la diferencia, mujeres en todos los sectores, a través de nuestras publicaciones, nuestras actividades, nuestras exposiciones, en todo lo que es nuestra movilización de la sociedad y nuestro movimiento en favor del conocimiento y la cultura. También favorecemos, por supuesto, la educación de las niñas, la empleabilidad de las mujeres, sobre todo en los sectores donde están menos presentes. Sabéis que vivimos en una sociedad digital donde la formación en competencias digitales es absolutamente fundamental para todos, para participar de pleno derecho en una sociedad que cada vez vive cambios más acelerados y que desde la pandemia además ha tenido un avance muy relevante en materia de digitalización. Y por eso trabajamos durante todo el año para incorporar y formar a estas chicas y a estas niñas para que tengan un futuro de oportunidades y además posibiliten que este crecimiento de la tecnología sea de verdad inclusivo e igualitario. Si no tenemos la visión de la mujer en el crecimiento, en el desarrollo tecnológico, difícilmente va a ser un desarrollo que posibilite la igualdad de toda la sociedad. Y por eso es un motivo de honor, especialmente para nosotros hoy, recibir a Miss Ellen Johnson Sirleaf, expresidenta de Liberia, miembro del Club de Madrid y Premio Nobel de la Paz en el año 2011. Ellen Johnson Sirleaf es una mujer extraordinaria, fue la primera mujer jefa de Estado elegida democráticamente en el continente africano, ha obtenido muchísimos reconocimientos por toda su defensa de la paz, la democracia, el empoderamiento de la mujer y la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Una historia de vida que es, sin duda, para todos nosotros un ejemplo. Una voz imprescindible que representa, inspira hoy los valores tan fundamentales que vivimos en días tan difíciles como lo que estamos viviendo con la situación en Europa, como la solidaridad, la paz, la reconciliación, el rechazo a la violencia y la importancia de la educación y la formación para todos para construir un mundo mejor. Así que, sin más, no os quiero quitar ni un minuto de poder oír a una persona tan especial que nos acompaña hoy en este espacio Fundación Telefónica. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Soy Montserrat Domínguez, soy periodista y es realmente una oportunidad extraordinaria estar con una auténtica influencer, una de las mujeres que ha influido como economista, como política, como presidenta, como Premio Nobel de la Paz, pero sobre todo como una activista permanente, y lo sigue siendo a día de hoy, por los derechos de la mujer y por los derechos humanos en general, tener la oportunidad de compartir su experiencia, su visión del mundo en unos momentos tremendamente difíciles, porque llevamos 2 años luchando contra una pandemia que todavía no hemos conseguido vencer, que sigue coleando y causando estragos, especialmente en África, pero también en países de nuestro entorno. Y en ese momento en el que hemos recuperado el lenguaje bélico de lucha contra el virus, de la primera línea de los sanitarios, de los científicos contra la enfermedad,
tenemos que volver a asumir como propio en territorio europeo el lenguaje bélico, el lenguaje de las bombas, el lenguaje de la invasión y una imagen que es la primera por la que le quiero preguntar a la presidenta Sirleaf, porque los refugiados que están saliendo de manera masiva de Ucrania es algo que en Liberia, en su país, President Sirleaf, usted tuvo ocasión de vivir, de comprobar, porque luego tuvo como presidenta que trabajar de una manera muy activa en la reconstrucción del país. ¿Qué le viene a la mente cuando ve esas imágenes de los trenes saliendo de Ucrania, buscando refugio en las fronteras con Europa, de esas mujeres, esos niños que abandonan a sus mayores, que abandonan a los hombres que tienen que luchar? ¿Qué sensaciones, qué memorias le traen a la mente? Me siento profundamente entristecida cuando veo la destrucción, la devastación y las mujeres y niños que mueren y que están sometidos a este sufrimiento debido a la guerra que se está produciendo. Liberia tuvo que soportar unas circunstancias similares. Nuestra población estuvo sometida a 2 décadas de guerra civil y actualmente, hace ya 30 años de esto, y todavía no nos hemos recuperado. Millones de nuestros ciudadanos huyeron del país, se fueron al exilio, se convirtieron en poblaciones desplazadas tanto dentro como fuera del país. Y todavía tenemos que ser capaces de construir, de reconstruir la destrucción, tanto la destrucción física como, y lo más importante, la destrucción mental, moral, el trauma que nuestros jóvenes han tenido que vivir. Los más jóvenes que fueron niños soldados y que eran víctimas inocentes, que no tuvieron la oportunidad de ir al colegio debido a la guerra. Hoy tenemos una generación que todavía no es capaz de afrontar los requisitos de la época de la era moderna. Y nos preguntamos ahora qué es lo que será necesario para que los poderes del mundo vean esta destrucción y actúen juntos para acabar con este sufrimiento. ¿Qué podemos hacer? No tenemos poder. Lo que sí que tenemos es nuestra voz. Y solamente podemos hablar de forma colectiva en la medida de lo posible y explicar lo que sentimos, la preocupación que sentimos por estas personas que están viendo sus estilos de vida, sus formas de vida destruidas. Presidenta, pudo vivir en su país como las mujeres en tantas ocasiones son las primeras víctimas y las que sufren en más largo plazo de tiempo las consecuencias de la guerra, no solamente porque muchas de las violencias se ejercen contra las mujeres. Ayer veíamos un hospital materno-infantil en Mariupol, como era siendo atacada por las bombas, y sobre todo porque recae sobre las mujeres la construcción de esa sociedad civil que luego tiene que dar esperanza y tiene que recuperar a un país. Las mujeres a veces no son las protagonistas en primera línea de la guerra, pero sí las que sufren las consecuencias y sobre sus espaldas recae el peso de la reconstrucción. Sí, las mujeres
son víctimas, son las principales víctimas. Las mujeres y los niños son las principales víctimas de las guerras y los conflictos. Y esto se debe a que no tienen ningún poder para resistir. Cuando los hombres se van a la guerra, se abandonan sus hogares y son las mujeres las que tienen que ser las que protegen a todos. Pero al mismo tiempo, aunque las mujeres son víctimas, también son las que se mantienen firmes, las que son capaces de fomentar la paz y la reconciliación. Son las que llaman y cuestionan esa destrucción que provoca la guerra y lo que les va a ocurrir a los niños. Todavía tenemos que ver que este derecho se otorgue a las mujeres de una forma más formal, más oficial, para que las misiones de paz tengan a las mujeres en la vanguardia, tanto en las mesas de negociación para la reconciliación. Deberían incluir más mujeres y son acciones que debemos seguir promoviendo y fomentando, y debemos seguir hablando a favor de estas acciones. Y es algo muy positivo que las mujeres sean tan fuertes y que, aunque sean víctimas, son las primeras que tienen el valor de mantenerse firmes en tiempos de guerra. Eso es lo que pasó en mi país, cuando teníamos que cuestionar a los señores de la guerra. Al comienzo del día, todas las mañanas, las mujeres animaban a la gente a luchar, a rezar para pedirle a Dios que les diera fuerzas para este combate, pero tenían también que afrontar las respuestas, las represalias. Podían ser asesinadas por esto, pero se mantuvieron firmes. Y tanto en las Naciones Unidas como en nuestros países debemos hacer más. No solo para proteger a las mujeres, sino también para reconocer los derechos y el valor y el papel que tienen las mujeres, para que puedan adoptar funciones equiparables a las de los hombres en la protección de los países. En mi país todavía seguimos lidiando, debido a la actitud y la mentalidad que surge después de vivir 2 décadas de guerras. Vemos que las mujeres no disponen del respaldo social, de los sistemas sociales legales, para poder castigar a los que ejercen violencia doméstica, a los criminales que ejercen violencia doméstica. Otras de las consecuencias de la guerra son, por ejemplo, las violaciones de las niñas más pequeñas, y tenemos que seguir trabajando en pro de los derechos de la mujer. Tenemos que tenerlos siempre presentes, tanto en nuestra mente como en nuestras acciones. Y las acciones colectivas con instituciones como el Club de Madrid o Women in a Legal World, que también son organizadores de este evento, tenemos que traer al mundo esa conciencia de que es necesario tener la Constitución y la legislación y las políticas que digan claramente cuáles son los derechos y el papel de las mujeres, para que puedan respetarse, se puedan aplicar y se puedan apreciar por el valor que aportan a la humanidad en su conjunto. Y es un gran reto, independientemente del país en el que nos encontremos, porque los estereotipos y los obstáculos que afrontan las mujeres son de carácter global. Hay ligeras variaciones según el desarrollo de cada país, pero es un fenómeno que se produce en todo el mundo y, por tanto, la acción debe ser global, debe ser colectiva y debe ser una red transfronteriza, porque los derechos son los mismos, nuestros objetivos son comunes, y me siento muy complacida
de formar parte de este club, de ser un miembro de esta acción para poder hablar con vosotros. Y es el tipo de acción colectiva que estamos buscando y que debemos comprometernos todos con hacer en adelante, porque es la forma de dar derechos a las mujeres. Madrid, como premiada de honor esta noche en Women in Legal World, qué importante es tener mujeres juristas, mujeres que han tenido influencia en la política y que la mantienen, mujeres economistas, como usted, implicadas directamente en la política. Yo no dejo de preguntarme, Presidenta, ¿cómo fue la entrada en la vida política en Liberia? Usted era una economista muy joven, 30 y pico años. ¿Qué referencias tenía? ¿Cómo fue construyendo esa capacidad de influencia, de ejercer el poder que luego le llevó a la presidencia? Porque estos cambios que ahora vemos, y yo le recuerdo que aquí en España nunca hemos tenido una mujer presidenta del gobierno, presidenta electa, pero todo se andará. Estos cambios son muy paulatinos hasta que hay una mujer que llega, que deja su pozo, que trabaja por la igualdad y que empieza a marcar las diferencias. ¿Cuáles eran sus referentes cuando entró en política en Liberia y era una joven economista con ganas de cambiar el mundo? Bueno, mi viaje en el liderazgo empezó con mis circunstancias familiares. Mi madre nunca estableció diferencias entre sus dos hijas y sus dos hijos. Su hija eligió un camino y yo, por el contrario, me gustaba trepar árboles y jugar al fútbol. Hacía todo aquello que las chicas no debían hacer en aquella época. Y eso quizá hizo que se despertara una conciencia distinta en mí. Pero también teniendo en cuenta que Liberia es un país pequeño, a día de hoy no somos más de 5 millones de personas, teníamos mujeres muy fuertes ya entonces, que se posicionaban cuando ya fuera como parte de las sociedades más tradicionales, mujeres que se posicionaron, que abrieron diálogos de paz. También la segunda mujer presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas fue mujer, de Liberia, precisamente. Y en un momento en el que había revueltas en nuestras calles, en nuestro país, otras mujeres también mostraron su oposición a lo que no se estaba haciendo bien en el país. Y muchas otras mujeres, Willie Mandela, Angela Davis, todas estas mujeres representaban para mí modelos. Y creo que me permitió ser activista en mi país mientras crecía. Pude hablar libremente frente a determinadas cosas que no estaban bien en la sociedad, defendiendo los derechos de las mujeres, y también pagué el precio, también sufrí las consecuencias. Tuve que exiliarme, tuve que estar en la cárcel 3 veces en mi propio país y, fue un desafío. Pero creo que como resultado también me permitió tener un entendimiento profundo de la victimización de las mujeres, la empatía hacia aquellos y aquellas que sufren. Yo la sentía mucho, la valentía de enfrentarme a determinadas situaciones, y también el reconocimiento de que esto no es algo que pudiera hacer sola.
no eran solo mi fortaleza y mis habilidades, sino que esto lo hice gracias a compartir otros valores con otras personas y queriendo ser parte de una acción colectiva. Y otros que también mostraron el camino y que me permitieron tomar una postura. Y eso ha sido un impulso fundamental que me llevó a las posiciones de liderazgo. Y bueno, estoy muy agradecida a muchas mujeres. Si miles de mujeres no hubieran decidido que los hombres, bueno, les habían decepcionado en el poder y les habían llevado a la guerra y a la destrucción, quisieron un cambio y quisieron un cambio, creyeron en mí, en una mujer. Tuvimos que enfrentarnos a muchos obstáculos durante mi presidencia, pero también pudimos mantener la paz en el país durante 15 años. Estuve 12 años en la presidencia, estuve 3 años en el gobierno interino y pudimos mantener la paz. Así que establecimos los cimientos para el crecimiento económico y el desarrollo. Y a día de hoy formo parte de un esfuerzo internacional de muchas maneras. Trabajo con otras mujeres. Y ahora uno de nuestros objetivos es que los hombres se incluyan en esta tendencia. No podemos hacerlo solas. Los hombres tienen que darse cuenta de la importancia de los valores y del valor de lo que aporta una mujer. Es mucho más allá. Una mujer hace mucho más. Esto se hace con honor, con compromiso. Es verdad que trabajamos más duro que los hombres, ¿no? Nosotras. Pero necesitamos que los hombres reconozcan la contribución de las mujeres. Y hay una evidencia empírica con respecto al aumento de la aportación al PIB mundial cuando las mujeres participan en todas las esferas, cuando trabajan, cuando contribuyen a la economía. España es un país muy próximo a África. Nosotros recibimos una parte importante de la inmigración, tanto que llega de los trabajadores migrantes que buscan una vida nueva en España o dentro de la Unión Europea, y a veces perdemos la perspectiva del inmenso poder que tiene en estos momentos, poder económico, poder social, del inmenso crecimiento que está teniendo el continente en general, muchos países en concreto, y de la fuerza de todas esas jóvenes que ahora han podido tener acceso a una educación mejor, que luchan por unas estructuras sociales más justas, más igualitarias y más seguras en sus países. A mí me gustaría que nos acercara, por ejemplo, a Liberia. ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo es la estructura de poder en estos momentos? Las fuerzas sociales en un país que usted contribuyó a cambiar. El África y la Liberia que está cambiando de una manera radical gracias a la participación de las mujeres en los estamentos políticos, económicos, sociales y de poder. Liberia. Bueno, Liberia, yo fui presidente durante 12 años. Tampoco creo que pudiéramos cambiar las estructuras de forma dramática. Hay representación femenina en el Parlamento, pero es un 13%, así que es una representación baja. Otros países como Ruanda, Sudáfrica, lo que han podido conseguir ellos en cuanto a participación de las mujeres. A nosotros se nos ha dado mejor en la parte ejecutiva, por así decirlo, y también ha habido
reflejo de esto en el gobierno actual. Hay un reconocimiento y hay mujeres en esas posiciones, pero a la hora de hablar de los derechos de las mujeres y la justicia para las mujeres, seguimos sufriendo, como muchos otros países, países africanos y otros países también. Así que no hemos podido tener un sistema judicial, constitucional, unos jueces que implementen las reformas necesarias para poder garantizar los derechos políticos. Estos derechos tienen que formar parte de la Constitución, tienen que ser ley y se tiene que implementar estas políticas. Si no, se queda en papel. Tiene que haber un lado práctico. Tenemos que poder hacer cambio y reforma. Y esto es fundamental para toda la población, que toda la población trabaje en este mismo sentido. Y creo que lo mismo se podría decir de la mayoría de los demás países africanos. Tenemos sociedades tradicionales. En algunos casos la etnicidad puede ser un desafío. Hay grupos marginalizados y no se permite tener los mismos derechos, la misma igualdad a determinadas personas. Y el país, Liberia, fue construido sobre la base de la esclavitud. Y por un lado estaba la población indígena y luego también estaban los que retornaban al país. Y fue un proceso largo aunarles a todos. Muchos esfuerzos que se tuvieron que hacer en favor de la educación, muchos matrimonios, muchos sistemas familiares extendidos para tener este conjunto. Y ahora sí, somos una nación, pero algunos de estos hábitos antiguos todavía están ahí. Y tenemos que seguir esforzándonos para garantizar que esta unidad se consolide y se proteja según las leyes constitucionales. Y también las mujeres muchas veces se han visto marginalizadas y se han tenido que enfrentar a estos obstáculos a lo largo de los años. Como mujer presidenta, la primera elegida democráticamente en África, bueno, se esperaba de mí que tuviera un gobierno con muchas mujeres. Y no lo pude hacer porque no teníamos suficientes mujeres en ese nivel de conocimiento, de habilidades técnicas que te permiten gestionar, dirigir. Sí que tuvimos mujeres en posiciones estratégicas para poder mandar estos mensajes junto con distintos ministros, y nos aseguramos de que tuviéramos una ministra de Finanzas, de Comercio, de Asuntos Exteriores, en posiciones clave. Y estas mujeres que pudieron trabajar conmigo y que también trabajamos con hombres para poder aportar ese cambio necesario. Pero también Liberia tuvo que enfrentarse a una epidemia de ébola y esto lo cambió todo. En todos los progresos que habíamos realizado en términos de PIB, etcétera, muchos ciudadanos se marcharon del país, cerraron muchos negocios y necesitamos 2 años para poder recuperarnos. Y a día de hoy seguimos luchando. Y después vino la COVID-19. Así que estos procesos de reconstrucción, de reinvención, es un trabajo en curso. Reflexión, lo de que las leyes que facilitan la igualdad
una cosa es que aparezcan y otra cosa es realmente implementarlas. Eso es algo que compartimos. ¿Cuántas leyes sabemos que fomentan la igualdad y la presencia de las mujeres, la igualdad salarial? Y cuánto sabemos aquí, desde luego en Europa, en España y no solamente en África, lo que cuesta trasladar toda esa legislación que se implemente. Mencionaba el ébola. Liberia sufrió esta pandemia de una forma muy dura. Eso les llevó a poder prepararse algo mejor hacia el COVID-19, que a muchos países nos pilló por sorpresa. Teníamos algunas voces que siempre habían alertado de las consecuencias que podría tener una pandemia mundial, pero realmente lo vimos sobre la marcha, no estábamos preparados para ello. Justo ahora se cumplen 2 años del primer desconcierto ante la rapidez con la que se propagó el virus, y todavía hoy, a pesar de las vacunas que han llegado a Europa, mucho más que a África, un número de población mucho mayor, todavía seguimos teniendo un número de casos importantes en los hospitales. ¿De qué forma el COVID-19 ha afectado también a Liberia, y de qué forma su experiencia con el ébola, con la crisis del ébola, les ayudó a estar al menos más alertas? Before I get into that, Antes de responder a su pregunta, permítame que mire un poco al público, porque todos tenéis las mascarillas y no puedo ver vuestros rostros para ver vuestra reacción, si estáis sonriendo, si reís, ver un poco de dónde sois. Y me gustaría preguntaros si la interpretación va bien. Perdido en la traducción. Muchas gracias. He visto algunas risas y alguna reacción. Gracias por traducir esto. Ahora sí que estoy viendo mucha reacción del público. Y esto es algo muy importante para alguien que se sienta con alguien tan inteligente como esta moderadora. COVID-19. Claramente ha sido devastador para todo el mundo, porque nadie esperaba algo así, ni que fuera tan intenso, tan grave como ha resultado ser. Porque cuando empezó, y los científicos hablaban de ello, no creo que muchos de los países más grandes, se lo creyeran realmente. Y cuando empezó a expandirse rápidamente, esto fue resultado de que no estábamos preparados para ello, y la falta de preparación se evidencia en el tiempo que nos ha llevado tener los suministros, ya fueran los trajes EPI o los científicos pudieron desarrollar una vacuna en un tiempo relativamente corto. Pero esto no ocurrió, por ejemplo, con el ébola. No hay vacunas todavía a fecha de hoy. Y la difusión ha sido tan rápida, y luego han surgido las distintas variantes que han hecho que fuera muy difícil lidiar con esta pandemia. Quizás África se encontraba en una situación algo mejor debido a la experiencia que habíamos tenido con el ébola, aunque el ébola solamente apareció en algunos países del África Occidental debido a la solidaridad de la Unión Africana y a la llegada de personas de otras partes, a la comunicación transfronteriza. Pudimos darnos cuenta en un momento, y debido a la naturaleza de nuestra sociedad y al hecho de que nuestra cultura se funda en comunidades, pudimos, por una parte, en el caso de Liberia, pasar de un enfoque un tanto militarizado a un enfoque de liderazgo comunitario. Y esto resultó ser
la forma más eficaz de combatir el ébola en ese momento y poder utilizar el mismo enfoque para afrontar el COVID-19 en estos tiempos. Sin embargo, la fascinación fue la respuesta más inmediata ante el COVID y esto dio lugar a una separación también, de una disolución, digamos, o dispersión de la solidaridad internacional, porque había países que tenían dinero para comprar vacunas a las farmacéuticas en Occidente, pero no a los países más empobrecidos. Y, desde luego, la naturaleza humana hizo que el Occidente quisiera vacunar primero a toda su población y no había suficientes vacunas ni excedentes de vacunas para desplazarlas o llevarlas a otros países. Y la desigualdad se convirtió en un problema y sigue siéndolo ahora mismo. ¿Y cómo podemos asegurar que en África y en los sectores corporativos que ponían el dinero también trabajasen con países asociados dentro de la Unión Europea o Estados Unidos para poder desarrollar una plataforma COVAX, la plataforma llamada COVAX, para obtener suministros y llevarlos a los países que lo necesitan y poder aportar la financiación para obtener estas vacunas? Sin embargo, las empresas fabricantes retuvieron las vacunas. No se fabrica en África ni en ningún otro país del hemisferio sur. Aunque África ha hecho un gran esfuerzo para poder obtener plantas de fabricación de las vacunas allí, la Organización Internacional del Comercio empezó a negociar, bajo la dirección de una mujer, que los fabricantes acordaran crear 5 centros en África para producir las vacunas. Pero sigue siendo difícil porque las infraestructuras y las cadenas de suministro que se necesitan en los tiempos del COVID-19, donde se requieren mover los productos básicos, son difíciles de mover. La dificultad de llevar la mercancía y los productos a los lugares con facilidad y con rapidez, así que tienes sistemas de distribución con muchas dificultades debido a las limitaciones que hay en las infraestructuras. Incluso aunque hubiera suministros, para llevarlos a las zonas más remotas, en los países pobres donde no hay carreteras, no hay ferrocarriles, dificulta mucho la distribución y es muy difícil solventar las desigualdades, no solamente debido a la falta de solidaridad y a la falta de humanidad por parte de algunos países, sino también debido a las realidades de las situaciones en los distintos países que están afrontando esta situación. Sin embargo, ha habido avances. Ahora mismo tenemos centros de fabricación donde se está realizando esta fabricación de vacunas y en muchos países dentro de la Unión Europea, muchos países y Estados Unidos también han donado vacunas, millones de dosis. Seguimos esperando poder llegar al 70% de la población en los países más pobres vacunados a mediados de 2022. No estoy segura de que vayamos a alcanzar este objetivo, pero se están haciendo esfuerzos para conseguirlo. Y en medio de todo esto estamos viendo que hay un mundo totalmente nuevo, un mundo en el que surgen tantas incertidumbres, no solamente debido a la guerra en Ucrania, sino también porque hemos tenido una década de muchos retos para la democracia. Un cambio en el que hemos pasado de interacciones globales y de la cooperación global hacia el nacionalismo, el proteccionismo, la exclusión
Y todo esto ha afectado a África porque hemos recorrido mucha distancia. Hemos pasado de los golpes de Estado, de los gobiernos militares, a la promoción de la democracia. Y en los últimos 3 años hemos visto un movimiento inverso en nuestros países. Volvemos a ver golpes de Estado, que era algo que la Unión Africana y todos los Estados miembros intentamos combatir e intentamos ver cómo podemos garantizar una transferencia pacífica y regulada del poder e imponer la democracia. Y con todas las incertidumbres de lo que está ocurriendo en Estados Unidos también, lo que ha ocurrido allí, estamos muy satisfechos con Europa. Creo que los países de Europa han mostrado más solidaridad, más interacción global y también han establecido fuertes colaboraciones con África, tanto para abordar el COVID-19 como para abordar distintos avances y desarrollos en los últimos años debido a las fuertes relaciones que existen entre Europa y África. África tiene sus originalmente y sus sociedades tienen fuertes relaciones con Europa. Voy a plantear esta pregunta en inglés, ya que parece que tenemos problemas con la interpretación. Permítanme que le pregunte por estos nacionalismos que están encendiendo la chispa de la falta de confianza en organizaciones como las Naciones Unidas. Usted ha contribuido en concreto a esta labor y al Banco Mundial. Y esta creciente desconfianza en las instituciones supranacionales que ayudan a unir a los países, ya sea en torno a las vacunas o a acciones de cooperación, al desarrollo económico. Esto es un espacio peligroso porque cuando solamente te preocupa tu propio país, tus propios ciudadanos, tus propias ciudades y que tus ciudadanos tengan un pasaporte, no los que vienen de fuera, entras en una dinámica difícil donde la cooperación entre distintos países ya no es tan importante como tus propios problemas como país, como nación. Y se vuelve difícil conseguir la cooperación entre los países si empiezas a recortar esa confianza de las personas en estas instituciones. Es algo preocupante y ha ido evolucionando en la última década, de forma que muchos países han decidido que tienen que tienen que protegerse mejor a sí mismos. Las rivalidades geopolíticas, en cierto sentido, han vuelto. Y se extienden desde los grandes poderes hasta los países más pequeños, las grandes potencias hasta los países más pequeños. ¿Y cómo abordamos este problema? Creo que es una cuestión que tienen que plantearse todos los países y todos los líderes, cómo asegurarse de que el multilateralismo que ha impulsado el progreso del mundo hasta nuestros días, que nos aseguramos de que ningún país se quede atrás. ¿Cómo nos aseguramos de que no se nos vaya de las manos, como parece que ha estado ocurriendo en estos últimos tiempos? Los sistemas políticos están cambiando. En países que perciben que la autocracia y el autoritarismo da mejores resultados, y esto ha afectado a los compromisos globales con la democracia. Y
y, si me permiten decirlo de esta forma, al poder de las personas. Ha afectado a la cuestión relacionada con el poder de las personas. El activismo y la educación, el efecto de las manifestaciones que vemos en la televisión, en las radios, y el hecho de que los jóvenes educados quieran afirmar que es su momento, que ha llegado el momento en que ellos tengan poder y participación en la sociedad, y el activismo está cuestionando las autocracias establecidas, y esto está trayendo nuevas reacciones que dicen de parte de los poderes que tienen que controlarlo todo, que si no lo hacen, el sistema político en su conjunto va a colapsar. Y estos son tiempos de cambio que nos afectan a todos. Pero también somos parte de la respuesta, tanto individualmente, con nuestra forma de pensar, nuestras formas de comunicarnos en nuestros círculos, en nuestras instituciones, en nuestro entorno. Somos parte de esto, pero también somos parte de esto en el sentido de que podemos trabajar juntos para poder ser capaces de... Porque tenemos fundaciones, tenemos instituciones que trabajan, las Naciones Unidas, con distintas agencias, trabajan en los sistemas humanitarios para abordar aquellos problemas que dan lugar a víctimas que sufren la pobreza, y movilizando la acción global que necesitamos. Tenemos los objetivos de desarrollo del milenio, desarrollo sostenible, y vamos a pasar a una agenda común, que es lo más reciente, y yo creo que podemos ser capaces de reunir a las personas en torno a esta agenda común, y me pregunto si ese es el reto para todos nosotros. No, la verdad es que no tengo respuesta sobre si vamos a ser capaces de agrupar a toda la gente en torno a esta agenda común, que intentemos ser parte de esta respuesta, pero es una cosa que me preocupa y que creo que cada uno de nosotros tiene que planteárselo individualmente, que todo esto tiene que partir del compromiso individual para crear un mundo mejor, con más participación, con más unidad, con mejor cooperación. Presidenta, creo que algunas personas del público quieren plantearle preguntas, pero le voy a hacer una última pregunta. Ha dicho que una vez que se rompe el techo de cristal, ya no hay forma de volver a construirlo, pero en su experiencia no ha podido viajar durante toda esta época del COVID-19 y ni desarrollar todas sus actividades como activista durante casi 2 años, aunque gracias a la tecnología podemos estar conectados con distintas partes del mundo. Pero ¿a usted le preocupa que esta situación pueda afectar negativamente a los derechos de las mujeres o a progresar en sus derechos, avanzar en sus derechos? Todos estos jóvenes activistas que la miran a usted, que la ven como una inspiración, les diría usted que tenemos que estar preparados para este retroceso en los derechos de la mujer? Sí, que creo que ya estamos experimentando este retroceso. Como presidenta, la reacción fue, bueno, si ya tenéis a una mujer presidenta, ya tenéis suficiente, ya se acabó, el experimento se acabó. Pero también tenemos retroceso de la sociedad más tradicional, de la sociedad más conservadora, que considera que el lugar de una mujer está en su casa.
distintas creencias religiosas sobre el papel de la mujer y que no aceptan la igualdad plena de derechos. Y también los medios, cómo tratan a las mujeres que se presentan a unas elecciones. El trato es diferente. Si, bueno, pues una mujer está siendo activista, algunos dicen, bueno, ese no es el papel de la mujer, debería estar más callada. Este es un poco el retroceso, ¿no? A veces frente a una mujer muy activa. Que no tengan demasiados derechos, que no dirijan el mundo. En algunos lugares es así. Y esto también tiene un impacto sobre las mujeres, porque no queremos estos conflictos. Hay mujeres que a lo mejor no tienen este poder económico que tienen los hombres para promover sus propias políticas, programas, instituciones. Pero los derechos de las mujeres, el papel, la participación de las mujeres, el liderazgo de las mujeres está en el camino adecuado, pero no está avanzando al ritmo adecuado que nos gustaría tener para llegar a los objetivos en tiempo adecuado, pero no se puede parar este movimiento, porque las mujeres son personas como todas las demás, con los mismos derechos, con la misma educación, con las mismas cualidades, con la misma valentía, con las mismas habilidades y con los mismos deseos y ambiciones. Y lo que nosotras a nuestra edad no hayamos conseguido será conseguido por nuestras hijas y por las hijas de nuestras hijas. Ellas lo conseguirán. Ella es imparable. Es realmente inspirador escucharle decir esto, Presidenta. No sé si hay alguien del público que tenga interés en hacer una pregunta. Aquí veo una mano alzada. Hello, Ellen. Thank you, Madam President. Muchas gracias, Presidenta, por estar aquí. Ha sido una charla muy inspiradora. Ahora mismo, en estos tiempos conflictivos, estamos viendo a la gente hablar de diferentes temas, pero también estamos viendo países aunándose. Hay esperanza en los corazones de muchos frente a esta situación de guerra y estos esfuerzos por un mundo libre de armas. Y esto llega en un momento en el que la participación de las mujeres en la política es mucho más poderosa que nunca. Diferentes conferencias lideradas por mujeres. Mi pregunta es, ¿crees que la paz mundial es posible? ¿Y que la paz tiene espíritu de mujer? Sí, lo creo. Creo que la paz es posible y por eso estamos trabajando tan duro para tratar de detener el actual conflicto. Volver a un mundo multilateral. Y sí, creo que la paz es posible. También considero que si Angela Merkel hubiera estado donde estaba, no estaríamos en esta situación.
A lo mejor ella hubiera sido capaz de parar este conflicto. Cuando estamos hablando de armas nucleares, soy parte de Elders. Es un grupo liderado por Mary Robinson, junto con Russia Michelle y Ban Ki-moon. Los tres líderes del grupo Elders, del cual yo formo parte, y hemos tratado de luchar contra las armas nucleares, promoviendo distintos tratados, y este grupo sigue promoviendo esto, y también la Unión Africana, otras organizaciones que tienen un protocolo que se llama Silenciemos las armas, detengamos estas armas en nuestras sociedades. Y sí, creo que la paz es posible. Creo que las mujeres deberían tener un mayor papel en la consolidación de la paz, en la construcción de la paz. Y si esto fuera así, lograríamos la paz mucho antes y se mantendría. Hola, mi nombre es Sonsoles, soy periodista también y un placer escucharla. Y mi pregunta es, realmente usted, Premio Nobel de la Paz, es también la primera mujer presidente en el continente africano, pero mi pregunta va mucho más allá. En su biografía dice que es abuela. ¿Qué consejo o qué frase es la que le dice a sus nietos? Consigue, edúcate, todo lo que puedas. Es algo que no te quitará nadie. No pueden quitarte una educación. Este sería el primer consejo. Edúcate. Conviértete en un profesional de algo. Y luego, por supuesto, considera que eres parte de la raza humana. Y como dice la Biblia, trata a los demás como quieres que te traten a ti. My duty and responsibility is to tell them. Los gritos no escuchan. Repetir, repetir y esperar que tengan los mismos valores, principios que yo he tratado de inculcarles. Bienvenida a España. Muchas gracias por venir aquí. Y después de esta pregunta tan romántica y tan bonita, pues la verdad es que me sabe mal preguntar esto, pero mi pregunta es, como portadora de la paz, que es usted, ¿qué cláusulas cree que deberían poner los gobiernos para que las guerras no sigan siendo tan recurrentes? Porque parece que la historia se repite continuamente. Ahora mismo es Rusia, es Putin el que ha emprendido esta terrible situación, pero también se habla de que en el futuro próximamente podría ser Lejano Oriente y haber otra guerra después. Es decir, ¿cómo podríamos castigar a estos asesinos, a esta gente que se mete en este tipo de guerras y la población civil es la que verdaderamente sufre y lo padece? ¿Qué cláusula tendría que poner el mundo, a nivel mundial, los gobiernos, para castigar duramente a la gente que emprenda una guerra? O sea, para fortalecer la paz. O sea, es una cláusula antiguerra, pero pro paz. O sea, ¿qué cosas se podrían hacer o qué se le ocurre? Muchísimas gracias. Bueno, por un lado tenemos a las Naciones Unidas,
que tienen organismos específicos establecidos para este propósito. Tenemos el Tribunal Penal Internacional que se enfrenta y trata este tipo de cuestiones. Distintas asociaciones, instituciones, agrupaciones de la sociedad civil, los medios, que pueden seguir llamando a la acción. Líderes de instituciones internacionales que están trabajando en esta línea tienen que ser mucho más activos, más vigorosos en la defensa de la paz. Permitiendo que no solo haya protección de las víctimas, sino que los delincuentes, los criminales, se enfrenten a las consecuencias de sus acciones. Y esto conlleva también protocolos internacionales, solidaridad. Algunas de estas cosas están pasando, pero todos tenemos que formar parte de este movimiento. Más acción, más leyes, mejores leyes, implementación de las leyes existentes. Esto es lo que tenemos que defender. Buenos días. Muchísimas gracias, señora presidenta, por esta oportunidad de conversar con usted hoy. Mi pregunta era sobre actualmente en África en los últimos años se está viendo cada vez más un interés por parte de actores globales y regionales como Rusia, Turquía o China en penetrar en África, en los países africanos. Entonces me interesaría saber cuál es su visión sobre esta penetración de estos países y si usted ve que la Unión Africana será capaz en los próximos años de adoptar una línea común para tener una estrategia compartida con todos los países del continente y no dejarse llevar a la mejor de los intereses individuales de cada uno de los países. Gracias. África es más fuerte hoy de lo que lo era hace varias décadas. Su capacidad para formular sus propias ambiciones, su propia agenda, es mucho más sólida hoy en día. La Unión Africana es también más fuerte de lo que era. Tenemos aún vestigios de nuestras asociaciones comerciales que perviven en cierta medida. Algunos países tienen las influencias del Reino Unido, otros de Estados Unidos, pero toda esta situación ha ido cambiando y la política de África actualmente es asociarse con todo el mundo. Y siempre que haya un respeto por el derecho de África de elegir su propio destino, que ya está incluido en el proyecto de África 2063, hay que respetar las prioridades de los africanos y de su voluntad. Creo que las rivalidades geopolíticas existentes es algo que nos gustaría que no existiesen. Nos gustaría ver asociaciones que reunieran a todo el mundo para combatir la pobreza en África o en América Latina o en Asia, y ver que todas las grandes potencias se juntasen en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. En la Organización Internacional del Comercio, que se juntaran en todos estos organismos específicos para poder abordar problemas comunes y que tomaran decisiones económicas
para todos. Me gustaría que se reunieran en las Naciones Unidas para adoptar resoluciones que pasaran de ser simplemente algo internacional y se tradujeran en legislaciones, en políticas nacionales. Si esto ocurriese, quizás no tendríamos este miedo por las distintas influencias y las tensiones geopolíticas, pero es el mundo en el que estamos viviendo y tenemos que ver cómo cada país mantiene su propia integridad geográfica y defienda sus propios intereses, pero dentro del contexto de una unidad global y una cooperación global. Thank you being here. Gracias por estar aquí. Yo soy una persona espiritual y desde el COVID-19, desde su aparición, he podido sentir que las vibraciones de la tierra, de la madre tierra, están aumentando. Me gustaría preguntarle si siente usted lo mismo. Sé que es una pregunta extraña, pero la vibración de la madre tierra aumenta. Eso es lo que siente y percibe la gente espiritual. No sé si puede entender la pregunta, las vibraciones de la madre tierra. ¿Que la tierra se está alejando? No, la vibración. El amor se expande. La mente positiva, la visión positiva, mi experiencia con todo lo que está ocurriendo es que el mundo está cambiando y que se acercan cosas buenas. Yo me siento muy optimista con el futuro, como que el poder está cambiando. Las personas son más conscientes de la naturaleza, saben lo importante que es el amor, lo importante que es compartir. Y todos, el planeta entero, se aúna por una misma causa. Y el norte y el sur no están tan alejados como antes. Y le pregunto si usted tiene esta misma percepción. Sí, estoy de acuerdo con usted. Los oligarcas están desapareciendo. El poder de las personas es cada vez más fuerte. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con usted. Las personas, como seres humanos, se están uniendo cada vez más con los mismos objetivos de paz, de humanidad. No los voy a citar, pero todos esos grandes poderes o potencias creemos que van a desaparecer. Ha llegado la hora de los pueblos, de las personas. Thank you so much for your inspiration. Muchísimas gracias por su inspiración. Gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros su experiencia y vuelva pronto. Muchas gracias. Until the crack of fence and demonstrate all the great